aquí en Israel y especialmente para los israelíes. Para eso podríamos mirar un poco las estadísticas. En el año 1948, en Medinat Israel, durante la Guerra de Liberación, que fue la guerra más larga que tuvo Medinat Israel, duró un poco más de año y medio, año y 8 meses casi, murieron, y saqué las estadísticas hoy en la mañana del periódico, murieron un total de 6.200 ciudadanos, soldados. En 1948 vivían en Israel en total 608.000 personas. Estamos hablando del 1% de la población. Es un número grande. Si lo comparamos, por ejemplo, con un país cualquiera, digamos Estados Unidos, 140 millones de personas, el 1%, calculen ustedes cuánta gente murió. No importa. ¿Por qué hago esta comparación? Porque eso nos lleva a pensar en qué siente la población en Israel y qué atañe o a quién atañe estos números. Yo diría que prácticamente no existe una persona que no tenga un contacto con alguien cercano, conocido o familiar, que no tuvo algo que ver con muerte de un querido o un muchacho herido, cosas por el estilo. En Medinat Israel, desde 1948 al día de hoy, hubo o hay 23.554 muertos en actividades de terror y en actividades militares. Si comparamos, y perdónenme que yo hablo de números y no de gente, simplemente quiero a propósito poner los números para que entiendan de qué se trata. En un país que, de acuerdo a la estadística del día de ayer que sacó el Centro de Estadísticas en Israel, como lo hace todos los años en Yom Ha'atzmaut, viven en Israel 8.460.000 personas, de los cuales 6.500.000 son Yehudim. El resto son las distintas etnias que viven en Israel, principalmente los árabes, los charquesis, los drusis y demás. O sea que en 6.500.000 judíos, si bien nos convierte en el país con más población judía en el mundo, hasta hace unos años no éramos eso, éramos menores, era más grande en Estados Unidos, en Rusia. Hoy en día, afortunadamente, ya somos el país con mayor cantidad de judíos, de un total de 14 millones de judíos existentes vivientes en el mundo. 6.400.000 viven en Israel, casi 500, 484. Pero lo que yo voy es que, si de eso tomamos en cuenta que hay 23.544 muertos, hay 9.157 familiares de primer grado, padres que tienen sus hijos muertos. Hay 4.881 viudas. Hay 19.438 huérfanos hasta los 30 años. El
en actividades de terror, las cuales comenzaron no con Al Qaeda y con Jihad y con estos asesinos de los últimos años, sino que comenzaron mucho antes. Hoy estuvimos en la flecha negra, y ahí vieron que desde el año 53, con las actividades de los Felayún y demás, 53, hubo en Peulot, en actividades de terror, casi 3.200 muertos en Israel. Calculen ustedes que en la segunda intifada, entre el 2000 y el 2000, casi el 2003, 2002 y algo, hubo 1.157 muertos, civiles en su mayoría. O sea, quiero que entiendan por qué digo estos números que son tan espeluznantes, para entender cuál es el linkage, el nexo que tenemos nosotros los israelíes con este tema. No es un Yom Zikaron de una persona que uno conoce y se murió. Es el Yom Zikaron de algo que es muy nuestro. Todo lo que sea relacionado con el ejército, todo lo que sea relacionado con actividades que hace el ejército, es todo nuestro. Sin ellos no estaríamos todos nosotros aquí, y me atrevo a decir que sin ese ejército y sin estos muchachos muertos y que entregaban sus vidas en defensa del Estado, los judíos en el mundo no vivirían con la seguridad que viven, no andarían con la cabeza alta como andan en la diáspora, sin ningún problema, exigiendo respeto en la calle, cosa que hace 40 o 60 años o 70 años era imposible pensar que iba a existir. Es por eso el toque de sirena, es por eso el toque de sirena todos los años en el Erev Yom Zikaron, dando apertura a este día de dolor, y al día siguiente, a las 11 de la mañana, otro toque de sirena, dando apertura a los actos oficiales en todos los cementerios militares. No hay en Medinat Israel una sola ciudad que no tenga una sección de cementerio militar. No hay. Todos los cementerios tienen una sección militar. Vuelvo a repetir, les digo esto porque quiero que entiendan, o el entenderlo entienden, por cierto, simplemente que perciban un sentimiento. Y el recordar en este día y mañana en la noche la apertura de la fiesta de Yom Ha'atzmaut tiene un nexo también. A pesar de que hubo muchas críticas en su momento cuando a principios del Estado crearon ese sistema, pero sin embargo tiene mucha lógica. Es darle el honor a aquellos que dieron sus vidas, no las dieron en vano. Hoy tenemos la independencia y abrimos los festejos. Esos números simplemente marcan la importancia de este día en todos. Es por eso que la mayoría de los israelíes en este día se sienten muy distintos que en cualquier otro día. Yo quisiera contarles, por ejemplo, que si bien la guerra es más, yo digo de que es una obligación recordar este tipo de números y este tipo de cosas este día, porque si no se convierte en algo así sencillo, ¿sí? Quien es religioso hace una brajá y demás, pero así, es el Yom Zikaron. En la guerra de la independencia, ya les dije, el 1% de la población
Sin embargo, en la guerra, o en la gran operación esa, que se llamó Mifcha Sinai, la operación del Sinaí, que fue en 1956, hubo 231 soldados muertos, 231 soldados muertos, pero hubo también 900 heridos. Quiero que entiendan que todos los años mueren gran cantidad de muchachos que fueron heridos y no están en el cálculo de los que murieron. Posiblemente algunos vivieron unos años después, fueron tratados, pero por culpa de ese problema que tuvieron, mueren antes. En Milhemet Sheshet Hayamim, que todos recordamos, siempre hablamos únicamente de la victoria, lo que consiguió hacer Israel en 7 días, en 6 días, ¿sí? Una maravilla, una operación militar esplendorosa, pero murieron 779 soldados y hubo 2.693 heridos. Y hay nosotros la llamamos guerra, los israelíes, la guerra, de desgaste. La guerra de desgaste fue una guerra que no se la recuerda, o sea, la mayoría de la gente no la lleva constantemente. Únicamente lo llevan quienes estuvieron o pasaron eso. La guerra de desgaste fue una guerra que duró muchísimo tiempo. Comenzó en 1969 y finalizó por el mes de marzo o abril de 1970. Fue una guerra en la que Egipto constantemente atacaba al otro lado del canal, del lado donde nosotros estábamos, que habíamos llegado ahí en la guerra de los 6 días. Esa guerra dejó 721 muertos. Nadie la recuerda. O sea, fue una guerra. Hubo más de 970 soldados heridos. Lamentablemente yo fui todo presente en esa guerra y pude ver con mis ojos cuando llegamos a uno de los puestos, había puestos fronterizos a lo largo de todo el canal, y cuando llegamos ahí al día siguiente éramos soldados jóvenes, recién entrenados. 2 misiles volaron por los aires 11 muchachos y unos cuantos heridos. Posteriormente vino una de las guerras que todo el mundo la sintió y la percibió. Israel fue atacado en forma sorpresiva en el día más sagrado por la religión judía, el día de Yom Kippur, y en pleno día de Yom Kippur las fuerzas de Egipto y de Siria conjuntamente hicieron un ataque sorpresivo, pasaron el canal, entraron en la meseta del Golán. 23 días después, con el cese de fuego, Israel había puesto a ambos países, tanto a Siria como a Egipto, en una posición muy preocupante para ellos, ¿sí? En Egipto estábamos a 99 kilómetros de El Cairo, y en Siria estábamos a escasos 20 y tantos kilómetros de Damasco. Sin embargo, esa victoria que se consiguió dando la vuelta, reaccionando y demás, dejó 2.656 soldados muertos,
7.451 heridos, 394 personas en cautiverio por espacio promedio entre 6 meses y un año, tanto por los sirios como por los egipcios. Esos muchachos que estuvieron en cautiverio, todos fueron torturados, todos. Tuve el honor de conocer a varios de ellos y más de uno ha quedado un poquitito fuera de foco. Posteriormente, una operación que terminó convirtiéndose en una guerra, que fue en la guerra del Líbano, dejó un saldo de 675 muertos, 4.128 heridos. Otra guerra en el Líbano en el año 2008 contra el Hezbollah dejó un saldo en espacio de